Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de física, la parte de vectores, esta vez vamos a mirar cómo hallar las componentes rectangulares de un vector de manera trigonométrica. Para eso hay que tener en cuenta que esta vez nos van a dar unos ángulos y unas magnitudes del vector que debemos graficar en el plano cartesiano. Cuando se haya graficado ese vector dentro del plano cartesiano, procedemos a usar las razones trigonométricas del seno y el coseno, el seno que hace referencia al cateto opuesto y el coseno que hace referencia al cateto adyacente. En realidad las componentes rectangulares vienen siendo esos dos catetos los que debemos hallar y ya determinar que cada cateto a qué componente corresponde, si a la x o a la de y. Y tenemos aquí despejados de las razones trigonométricas pues lo que es igual el coseno, que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, y el cateto adyacente, que es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora más adelante entonces las vamos a usar. Vamos a ver entonces primero cómo graficar cada vector dentro del plano cartesiano. En esta ocasión nos están dando los puntos cardinales que vendrían siendo este, norte, oeste y sur, y dependiendo de la ubicación que nos están dando ahí en cada uno de los vectores es el cuadrante en el que debo dibujar el vector. Vamos a empezar con el vector A. Nos dicen que es un vector de 2 centímetros. Esos 2 centímetros son relativos, pues obviamente simplemente son para representar la magnitud de ese vector. Y nos dicen que el vector va desde el este hasta el norte, es decir, que ese vector va a estar ubicado en este cuadrante. Entonces yo voy a ubicar un vector cualquiera que va a medir 2 centímetros representativamente y va a tener desde el este hasta el norte, es decir, de aquí hasta acá, 20 grados en apertura. Entonces vamos a dibujarlo y miramos cómo queda. Acá tenemos entonces el vector A. Este vector A mide 2 centímetros, como dice ahí, y nos dicen que tiene 20 grados desde el este hasta el norte, es decir, que en el este arrancarían esos 20 grados. Estos 20 grados son representativos, no necesariamente el vector tiene que medir eso, lo importante es que al final los cálculos que hagamos los hagamos bien. Ahora, el ejercicio nos está pidiendo hallar las componentes rectangulares, es decir, la componente en y la componente en x de estos vectores. Entonces yo tengo una componente en y, que sería esta de acá, y una componente en x, que sería esta de acá. Y vean que queda como un triángulo rectángulo. En esta ocasión, pues esta es la componente en y, yo la voy a llamar, como el vector es el vector a, pues yo la voy a llamar la componente en y de a. Y esta, que es la de x, entonces la componente en a de x. Acá procedemos entonces. Clave cuando vamos a usar razones trigonométricas es identificar quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. El cateto adyacente siempre es el cateto que tiene el ángulo que me están dando, es decir, que en este caso la componente en x vendría siendo el cateto adyacente. Y el otro, que es la componente en y, sería el cateto opuesto. Esto cambia dependiendo de cómo nos den el ángulo. Ahora en adelante con los otros ejercicios vamos a mirar otros casos. Ya sabiendo quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto, podemos entonces usar las razones trigonométricas. Para eso tenemos entonces la primera, vamos a usar la del cateto adyacente acá para empezar con x. Cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Vamos a volverla a escribir, pero reemplazando todos los valores que ya tenemos acá. Entonces ya cateto adyacente no va a ser cateto adyacente, sino la componente en x, que vendría siendo la componente en x de a. La hipotenusa, ¿quién es? Es 2. Entonces escribo 2 centímetros por el coseno del ángulo. ¿Y el coseno de cuál ángulo? De estos 20 grados que nos están dando acá. Y esto lo hacemos en la calculadora y nos queda 1.87 centímetros. Centímetros por lo que estamos trabajando en esa unidad. Esta sería la componente en x del vector a que nos dieron. Vamos ahora con la componente en y. La componente en y pues es el con el cateto opuesto, entonces usamos la otra razón que nos dicen que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Reemplazamos todos los valores. Cateto opuesto entonces es la componente en y de a por la hipotenusa, que son los mismos 2 centímetros, por el seno del ángulo, que son los mismos 20 grados. Y hacemos esto en la calculadora y esto nos da 0.68 centímetros. Ahí tenemos entonces la componente
en X y la componente en Y. Esto al final es como decir, las componentes del vector A vendrían siendo, entre paréntesis, 1.87, esta es la de X, 0.68. Y esta sería la de Y, X y Y. Sería como hallar estas partes de las componentes, que haciendo la gráfica dentro del plano cartesiano, pues debería quedar todo así. Pero simplemente vamos a hallarlo de esta manera. Vamos ahora con el vector B, que es un vector de 10 centímetros, también representativos, que va desde el sur al este con 30 grados. Es decir, que en este cuadrante es donde voy a ubicar el vector, porque va del sur al este. Entonces vamos primero a dibujar ese vector en este cuadrante. Ahí tenemos entonces el vector. Este es un vector de 10 centímetros, como nos dice el ejercicio. Es el vector B. Y va de 30 grados del sur al este. Es decir, que esos 30 grados los voy a ubicar aquí con el eje del sur. Entonces vendrían siendo así, 30 grados. Entonces acá debo hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior, hallar su componente en Y, que vendría siendo esta de acá, y su componente en X, que viene siendo esta de acá. La componente en X también la puedo dibujar acá, pero es para que se vea el triángulo rectángulo como tal. Entonces la componente en Y y la componente en X. Aquí entonces, como estoy con el vector B, esta sería la componente en Y de B. Y acá sería entonces la componente en X de B. Vamos a identificar ahora quiénes son el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recordemos que entonces el cateto adyacente siempre es el lado que tiene el ángulo. En este caso, el lado que tiene el ángulo vendría siendo el lado de Y, diferente del vector A, que era el lado de X. Entonces este vendría siendo cateto adyacente y este el cateto opuesto. Siempre donde está el ángulo es el cateto adyacente. Entonces vamos a resolver, vamos a empezar con la componente en X, que vendría siendo con el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Fíjense que en el anterior, la componente en X vamos a reemplazar, que sería Bx para este, por la hipotenusa, que es 10 centímetros, por el seno del ángulo, que son 30 grados. En el anterior ejercicio, la componente en X la habíamos hallado con el coseno. Esta toca con el seno porque nos cambiaron los catetos opuestos y el cateto adyacente, ¿sí? Porque depende es de dónde está ubicado el ángulo. Hacemos entonces esto en la calculadora y esto nos da igual a 5 centímetros exactamente este cateto o esta componente en X, que vendría siendo la componente de B. Vamos ahora con la componente en Y de B, que sería con el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea que el cateto adyacente viene siendo la componente en Y de B, que es igual a la hipotenusa, que son esos mismos 10 centímetros, por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Y resolvemos y esto nos da 8.66 centímetros, porque esa es la unidad en la que estoy trabajando ahí. Y aquí ya tenemos entonces las componentes en X, la componente en Y del vector B, y lo ubicamos allá como hicimos con el vector A. Vamos con el último vector, que es el vector C, que es de 3 centímetros y nos dicen que va de norte a oeste, es decir, de norte a oeste, es decir, que el vector va en este cuadrante de aquí y es un vector de 40 grados. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos entonces el vector, este vendría siendo el vector C, un vector de 3 centímetros de magnitud, y nos dicen que va con 40 grados de norte a oeste, es decir, que los 40 grados van ubicados aquí con el eje del norte. Entonces ponemos ahí 40 grados. Y aquí entonces hacemos lo mismo, vamos a hallar su componente en Y y su componente en X. Entonces su componente en Y vendría siendo esta de acá y su componente en X esta de acá. Recuerden que la componente también la hubiera podido dibujar acá, la de Y, y la de X acá. Y si hubiera visto igual el triángulo, pero acá es para que miremos bien cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto. Entonces esta sería, como este es en el eje Y, entonces esta sería la componente en C de Y. Y acá entonces la componente en X, que sería CX.
Vamos ahora a poner los catetos adyacentes y opuestos. Entonces acá recordemos dónde está el ángulo, que vendría siendo en el eje Y, o sea, en la componente de Y, es el cateto adyacente. Ahí tenemos el cateto adyacente. Y el otro, pues entonces sería el cateto opuesto. Y con esto procedemos a usar las razones trigonométricas que tenemos acá. Entonces empezamos con la del cateto opuesto, que es la componente en X, que está haciendo referencia, y eso es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Reemplazo el cateto opuesto, entonces es la componente en X de C por la hipotenusa, que son 3 centímetros, por el seno del ángulo, que son 40 grados. Hacemos esto en la calculadora y esto nos queda igual, que es 1.92 centímetros, que es la unidad en la que estamos trabajando. Vamos ahora entonces con el cateto adyacente, que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. El cateto adyacente entonces vendría siendo la componente en Y de C, o sea, CY, por la hipotenusa, que son los mismos 3 centímetros, por el coseno del ángulo, que son 40 grados. Y al hacer esto nos queda que es igual a 2.29 centímetros. Ahí tenemos resuelto entonces el ejercicio que teníamos con todas sus componentes, la de X y la de Y, de cada uno de los vectores que nos dieron. Clave siempre identificar bien quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente, y poner bien el ángulo dependiendo de cómo nos den la orientación el vector. Eso es lo más importante. Y obviamente aplicar bien la fórmula dependiendo si es cateto opuesto o cateto adyacente. Recordemos, cateto opuesto hace referencia a seno y el cateto adyacente a coseno. Si les gustó el video no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse si no lo están, y nos vemos en una próxima ocasión.